Bienvenidos, bienvenidas a Esa Voz La Conozco, el podcast de La Voz. Un espacio donde hablaremos del fenómeno vocal en su dimensión artística. En esta primera temporada vamos a hablar sobre doblaje chileno. Hablaremos con quienes son parte y testimonio vivo de la historia, de la evolución y del desarrollo de nuestro oficio en nuestro país. Conoceremos a quienes dan vida, emoción e identidad a personajes que han escuchado durante años y que han marcado generaciones. Hablar de doblaje chileno es hablar de mi querido invitado del día de hoy. Es actor de teatro, cine, televisión, con más de 40 años de trayectoria en el doblaje y que en enero de 2025 recibió el primer reconocimiento al doblaje entregado en los premios Caleuche, entregados por Chile Actores. Hoy me acompaña un amigo e ícono del doblaje, el gato más querido de Latinoamérica, señoras y señores, Sandro Larenas. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, muy bien. Aplausos espontáneos en el estudio. Contento de estar en el primer capítulo de esta temporada, esta primera temporada de Esa Voz La Conozco, o conozco esa voz, no sé cómo. Esa voz la conozco. Esa voz la conozco, ahí está. Ahí está. Lea, Sandro, lea lo que dice. Contento porque además nos une a nosotros una amistad y una amistad que creció desde compartir este oficio, este arte. Sí. Y se ha ido proyectando también hacia otras latitudes, como es la vivencial, como es la social. Sí. Y se ha desarrollado la amistad que tenemos, pues, compadrito. Voy a contar una infidencia. Cuidado. Yo comencé en el doblaje el 2010 más o menos. Y claro, ya Sandro era quien es hoy en día. Y lo veíamos en los pasillos y para mí era ver a una leyenda del doblaje paseándose. Y me encantó tu trato con nosotros, porque jamás fuiste, hola, sí, soy Sandro. Hola, mijito, ¿cómo estás? Bien, para acá. Siempre te sentí muy acogiendo al resto. Entonces te quiero dar las gracias por eso, por tu forma, por tu cariño, por tu calidez y por tu profesionalismo. Bueno, muchas gracias, pero yo no concibo la vida de otra manera. Qué lindo. No me cuaja eso de andar oliendo caca. Hermoso. Y he estado en situaciones en que me han como tratado como a la altura de rockstar, por ejemplo. Estuve en La Mole, en Ciudad de México, estuve en Imagina, en Oaxaca. Estuve haciendo el doblaje de una película de Garfield Fuera de Casa. Vamos a hablar de eso. En un estudio. Y siempre así como... Es que ese es el impacto que tiene nuestro trabajo y de eso quiero hablar. Y quiero partir por precisamente el reconocimiento que te entregaron en enero de 2025. Voy a hablar a título personal. Cuando Sí. a ti te entregan ese premio, yo lo sentí propio. No mío, Qué bueno. no mío, pero sí del oficio del actor de doblaje. ¿Qué sentiste tú cuando Chile Actores te reconoce por tu trayectoria y trabajo en el doblaje? Casi me desmayo. Porque no tenía idea Uh-huh. que iba a recibir ese premio. De hecho, me pidieron que asistiera a la entrega de premios porque querían que yo entregara una estatuilla Caleuche. Perfecto. Entonces, incluso me habían designado una butaca con mi nombre, que nunca encontré la butaca con el nombre. Me senté al lado del Tito Bustamante nomás y listo. Y, perdón, dije en algún momento el coordinador o la Alejandra Sillero se va a acercar y me va a decir, ya, este premio lo va a entregar tú, entonces date la vuelta, entra por bambalina, qué sé yo. No pasaba nada. Cantaron los Jaiba, cantó Lucho Jara, bla, estaba por terminarse la cuestión. Y tú ahí, ¿y cuál es el premio que tengo que entregar? Claro, y el Tito se va, se para y se va. Y era como cerca de la 1 de la mañana. Entonces yo también empiezo a ir y cuando voy saliendo por la puerta de la platea, escucho que la contador dice, bueno, y ahora vamos a hablar del doblaje. ¡Toing! Dije, eso me compete. Claro. Me da vuelta a mar y aparece Alejandro Trejo. Espérate, te estabas yendo. Me estaba yendo. Ya. Aparece Alejandro Trejo,
Y empieza con la locución, esto del doblaje, la maravilla, esto de que es una actividad artística desconocida, que no está frente a cámara, y estoy aquí porque voy a entregarle un reconocimiento de Chile Actores, que es esta estatuilla, qué sé yo. No estoy reproduciendo literalmente porque Sí. no me acuerdo, la CPU está fallada. 7.9, ¿eh? No, perdón, 6.9. 6.9. Hasta me olvido de la edad mía. Bueno, y empieza a hablar de una persona, muy amigo de él, con el cual había empezado a hacer teatro, él, y que hizo una gira con esta persona al norte. ¿Quién será ese amigo, decías tú, no? Claro, y empieza a dar hitos, y dice, pero ese no soy yo, ese soy yo. Esa voz la conozco. Esa voz la conozco. Y de repente dice, recibamos con un gran aplauso a Sandro Larena. Ahí te enteraste. Ahí me enteré que Yo pensé que te habían dicho antes. 999, qué linda nicht keine, sorpresa. no, Ya. niet. ¿Qué No. sentiste en ese momento? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Me entregó la estatuilla, un gran abrazo, gracias compadre, gracias, y ir al micrófono central. Carajo, no sé qué dije, a cresta. Sí. A cresta. Sí. Y miro en la primera fila está Eduardo Barril, que fue mi primer profesor de actuación en la Escuela de Teatro de la Chile, Es significativo. año 75. Bueno, todo esto gracias a ti, pues, Eduardo. Mi primer profesor de actuación. Sí, Y, lo homenajeaste en ese momento. claro, y luego me mandé con un speech agradeciendo a Chile Actores, agradeciendo a Esperanza, agradeciendo al Consejo y agradeciendo que cada día más se visualice esta actividad artística, que es una especificidad de la actuación. Exactamente. Y que se visualice más y ojalá sigan estos premios por el mundo del doblaje. Y ahí en ese momento mencioné yo que echaba de menos a mi gran compañera Rosario Zamora, que a mi juicio deberá recibir la segunda estatuilla del doblaje chileno. Se inicia la campaña Rosario 2026. Sí, por favor, no, sí, merecidísimo, porque Sí. además de ser una excelente actriz, un ser humano maravilloso, muy buena directora, Súper, súper. muy Sí. buena directora, y yo no le conozco ningún trabajo, ni como actriz, ni como directora, que sea ahí nomás. Todo de nivel excelencia. ¿Te parece que este premio ayuda a visualizar nuestro oficio? Absolutamente, absolutamente. De hecho, hay mucha gente que se enteró de que se hacía doblaje en Chile a raíz del premio Caleuche. Sí. A pesar de que a mí, previamente, a Rosario y a varios otros actrices y actores, fuimos entrevistados en distintos medios, escrito, papel, televisivo. Ya se sabía un poco que se hacía doblaje. Además, el programa ícono, Garfield, estaba rotulado. Decía, doblado al castellano por Leonardo Céspedes Producciones, Santiago de Chile. Sí. Ahí yo siento que los chilenos nos enteramos de que se hacía doblaje en Chile, gracias a Garfield. Y claro, comenzó eso de que, ¿qué? ¿Las voces son chilenas? claro. Y ahí comenzó la... El boom esto de... Claro. Y además que el personaje causó impacto. Ujú, mucho. Y también estaba en un horario muy conveniente para Canal 13. Perfecto, era perfecto. O sea, de Profesor hecho, Rosa, Garfield, Sábado Gigante. la tarde completa en Canal 13 Claro. siempre y Claro. con esperando siempre Garfield. Claro. En Garfield hiciste más de una voz. Sí, pero no en la granja. Yo hice Cactus Jake, que era el hermano del campo de John Bonachón. Sí, el que hablaba, sí. Claro. Sí, Eso es que no se ve bien mexicano. Ya. Claro, era una especie de vaquero. claro, exactamente. Sí, me acuerdo. Nos fuimos al arquetipo, por supuesto, ¿no? Sí, pero además Sí. hacías al payaso Blinky. Hice varios capítulos en que hice el payaso Vinky. Otros capítulos lo hizo el compadre Moncho, Adriano Castillo, que hacía originalmente A John. Bonachón, o John Arbuckle, que es el nombre original. Oye, es curioso porque, a propósito de nombres de personajes en la serie Garfield, ¿te acuerdas que había una gata, una supuesta gata que se llamaba Sí. Telma? Claro. No era Telma, era Nermal. Nermal. Y no era gata, era gato. Pequeños errores que se cometen a veces. Para que veas lo que son los prejuicios físicos. Claro. Porque
Era muy, Era como muy condescendiente, y muy, delicada, muy sí. finito, muy delicado, jugaba con lana y se congraciaba con los seres humanos, cosa que le cargaba a Garfield. Claro. Eso no puede ser un gato que haga ese tipo de cosas. Y además tenía las pestañas rizadas. Entonces pensaron que era Es gata. gata, obvio, Claro. claro. Y no había, en la voz original no había una gran diferencia si era masculino o femenino. En el fondo da lo mismo, pero Claro. se fueron por ahí y iban andando, ya iban llegando a Iquique y el destino era Arica. Y ahí dijeron, oh no, es gato. Pero ya era tarde para Ya era cambiarlo. tarde, claro. Así Y ahí que- lo mandaron a Abu Dhabi. ¿Verdad? Qué lindo era eso. Lo mandamos a Abu Dhabi. Claro. Genial. Querido, Dime. me encanta tu trabajo y me encanta hablar contigo particularmente porque tú eres de aquellos primeros actores y actrices de doblaje que se enfrentaron al trabajo de la voz sin haber estudiado doblaje. O sea, Sandro, que tiene más de 40 años De doblaje. de doblaje, 69 de vida. no estudió doblaje. No. Cuéntanos un poco de eso. Yo llegué a hacer la primera prueba de doblaje sin tener idea en qué consistía el doblaje. Vi unas entrevistas tuyas que Sí. creías que doblar y te iban a pedir doblar la cinta de la celuloide. película, claro. Si tú doblas el celuloide, se quiebra. No entendías nada. O sea, y si se quiebra, queda rayada la imagen. Entonces, Sandro llegó al estudio de doblaje sin saber de qué se trataba el doblaje. Nada. Ya. Ignorante. ¿Qué herramientas de actor te sirvieron en ese momento para poder enfrentarte al trabajo de doblaje? Circunstancias dadas. Hermoso. Cuéntanos un Konstantin poco de eso. Stanislavski. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Stanislavski habla de las circunstancias dadas, que es en qué situación te encuentras, cuál es el estado de ánimo en que te encuentras, y eso va a adosarse al texto que tienes que decir, que va a darle lógica y coherencia con la imagen y con esta emoción que estás sintiendo, dada la circunstancia dada. Que era un proceso que no lo apliqué como intelectualmente en ese momento, sino que más bien sensorialmente en ese momento. Yo vi la imagen y ahí me enteré de que tenía que poner mi voz en la voz del otro personaje, pero instintivamente me involucré en su emoción. Y digo instintivamente porque en ese momento no tenía los conocimientos que tengo ahora de análisis de imagen, Claro. de lenguaje cinematográfico, de entender los volúmenes, distintos volúmenes que hay que usar dependiendo del plano. Un plano más abierto, uno proyecta un poco más, y un plano más cerrado es mucho más íntimo, más interno, ¿no? Ujú. Bueno. Y la otra, el otro aspecto que tuve que ir trabajando durante un buen tiempo es la proyección de la voz. Yo venía de hacer teatro en la calle. Quería llegar a eso. Sí, porque tú estuviste Bueno, trabajando con Andrés Pérez haciendo teatro callejero. Fundamos y el de Teuco. ahí Y Claro. de ahí pasaste al micrófono. Entonces, Claro, pasar de una técnica vocal que es para el teatro callejero, de mucha proyección, Exactamente. mucho volumen, a el micrófono, ¿cómo trabajaste esa transición? Gat Bartó, que era el director, fallecido lamentablemente, me decía, está bien, pero ¿por qué gritas? Pero si no estoy gritando. Estás gritando, estás proyectando demasiado la voz. Es la proyección del actor de teatro. Claro, me da el ejemplo. Oigan, allá atrás. ¿Qué hace? ¿No es cierto? Uno proyectaba y con la imagen, la columna de aire que sale, que tiene que llegar al final. Entonces me dije, tienes un micrófono adelante. Claro. Se te escucha igual. Igual tú puedes hablar bajito. Incluso al hablar más bajo, aparecen los tonos bajos, esos tonos FM que llama la gente. Claro. Entonces se hace más rico al oído, digamos. A todo esto tú sabes que no existen las voces bonitas ni las voces feas. Existen las voces educadas y las voces no educadas. Así de simple. En estricto rigor, todas las voces sirven para el doblaje. Absolutamente todas. Sí y solo sí están trabajadas y educadas. Claro, sí y solo sí hay un control interno tuyo sobre la voz. O sea que la voz hay un punto de equilibrio bien curioso ahí, ¿eh? Porque la voz no se pone, la voz sale. Claro. Es producto de un estado emocional e intelectual. Yo digo, la voz es un resultado de un montón Exactamente. de cosas que suceden que dentro de ti y fuera de ti. Y no solo en el doblaje, No en el solo en el teatro, doblaje, en el cine, en la claro. televisión, en toda manifestación artística que tenga relación con el arte de la representación, que es el arte de ponerse en los zapatos de otro, el ser otro, ¿no es cierto? Entonces, para mí la situación del uso de la voz y de la proyección fue un aprendizaje un poquito largo, yo diría que un par de meses,
de acierto y error. Siempre. Eso, ese volumen, esos tonos. Perfecto, me decía. Y en ese momento había una espada de Damocles, famoso castellano neutro, que hoy por hoy hay varios grandes actores y actrices, mexicanos sobre todo, que no se fijan en el castellano neutro. No tanto. El público... Bueno, el punto es que para que fuera neutro, para que no se reconociera al chileno, Ujú. era plano. Todos lo decíamos igual. Estoy triste, estoy contento. Estoy muy triste, estoy muy contento. Todo era igual. Que tenía la misma energía, proyección y Claro. todo. Siento que en ese afán de que nuestro acento fuese neutro, ¿Mm? se pasó a que la intención terminó siendo neutra. Y se quitó un poco la emoción, se La quitó la tripa. energía. Claro. Claro. Entonces todos nuestros doblajes al principio suenan así. Hola, ven, vamos. Técnicamente correcto. Debo hacer una salvedad. Por favor. Aún hay doblajes que suenan así. Todavía. Aún los hay. Todavía. Sobre todo los reality de Discovery. Sí. Que la gente se mofa del doblaje, hablando todo muy bien así. Claro. Es cierto, sí, estaba ahí en esa situación y no me di cuenta de que venía el camión. Bueno, yo arranqué, pero no pude arrancar mucho. ¿Quién Sí. habla así, güey? Es que era eso, ahí pasa algo como lo que hablábamos antes de comenzar a grabar. Lo más difícil, por lo menos para mí, es hacer a estos personajes que no son personajes y que son seres humanos. Por esta dificultad que tenemos todos, nuestras particularidades, nuestras formas de hablar, nuestras muletillas. Yo recuerdo una vez me tocó grabar habían series sobre la cárcel. Entonces entrevistaban a gente que estaba Prisionera. prisionero, claro, y me tocó a un tipo que de 10 segundos de palabras, 7 eran sonidos. Que decía, Ya. well, you know, I have to... Entonces, ¿cómo llevas eso? Maradona. Maradona en sus mejores tiempos. ¿Cómo llevas eso al neutro español con intención? Es muy complejo Además que el reality tiene un desafío, que es actuar sin actuar. Exactamente. Porque Aún más tiene que difícil. notarse real. Claro. Por eso se llama reality. Entonces, es difícil ese, porque es un margen muy pequeño en que uno tiene que moverse. Claro. Querido, entonces llegas al doblaje sin saber. Básicamente tú te formaste en el oficio. Absolutamente. Pero Acierto luego- y error. Acierto y error, Claro. acierto y error. Años de distintas series. Perseverancia, películas. rigor, tosudez, porfía. Hay algo que me gusta de nuestro oficio, es que siempre mejoramos. Siempre Sí, vamos mejorando. sí. Pero luego, cuando a Sandro Larenas le dicen, tú que sabes cómo se hace esto, por favor, enséñanos. ¿Qué pasó ahí? Porque desafío. no había una metodología clara, No. tú no aprendiste, nadie te dijo, Sandro, así se hace. Entonces, Claro. ¿cómo la experiencia te llevó a metodologizar y crear una forma de enseñar este arte? Me fijé en mi propia historia. Ajá. ¿Cómo aprendí? ¿Qué mecanismos, qué resortes ocurrieron? Y sin duda que los primeros resortes, los primeros mecanismos fueron actuación. Ujú. Mis conocimientos de teatro, de actuación, lo que hablábamos antes, el sí condicional, el objetivo, el estado emocional, las transiciones, los matices, las transiciones, ¿no? La modulación de la emoción, que no tiene que ver con la modulación de la voz, Claro. ahí es la articulación. Sí, la modulación de la voz en estricto rigor es tener una buena articulación, un buen volumen, que Claro. no te quedes sin aire. Claro. Cuando tú modulas todo eso, es una buena modulación. Exactamente, pero vas modulando la emoción. Claro. La emoción es la que tiene la sinuosidad de la onda de radio, Ujú. que es la onda modulada, frecuencia modulada, amplitud modulada, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, esa secuencia, para descubrirla, para entenderla y para poder transmitirla, me ayudó mucho el oficio de actor. Mucho, mucho. Perdona, ¿qué crees tú que es lo más importante que a ti te sirvió como para descubrir, ya, esto es lo que yo tengo que enseñar para que cuando se enfrenten al micrófono tengan ciertas herramientas que le permitan
desarrollarse. Navegar este oficio. Claro. Bueno, el esto está básicamente sustentado en la emoción y también en la técnica, en el control de tu voz, que no se te escape. Dentro de la técnica también está la observación de la imagen en primer lugar. Todo lo que aparece en el cuadro, la semiología, ¿no? Ajá. Todo lo que aparece en el cuadro significa, quiere decir algo. O sea, no solamente, que es un error común, verle los labios al personaje. No. El lip sync no es el único sync que existe. Existe el body sync, el sincronismo de las miradas. Cuando uno hace un énfasis, Sí. pega el cabeceo. Bueno, ese cabeceo es el que importa más que el labial, dependiendo del plano también. Sí. Sí. Humberto, yo tuve clases con Humberto Vélez en México. ¡Bravo! Y él, un grande, y me confundí mucho al principio, porque claro, yo sin saber pensaba que claro, le tengo que mirar la boca. ¿Qué le estás mirando? Me decía. La boca. No le mires la boca, mírale los ojos. Los ojos, ¿por qué? Sí. Y claro, Sí. ahí te das cuenta de que hay el mundo interno del personaje. Está en los ahí, ojos. está en los ojos. Y no solo eso, te ayuda a guiar. Porque pasa mucho de que el personaje te dice, sí, y desvía la mirada al decir, eso ya significa un montón. Y eso ya te ayuda a instalarte en ese lugar del personaje. Y uno empieza a entender el lenguaje no verbal. Exactamente. En cuanto a eso, las miradas hacia la derecha, es porque estás buscando la palabra más exacta para desarrollar la idea o para que tu idea quede clara. La mirada hacia la izquierda es porque estás mintiendo, Mira, estás inventando. derecha, derecha, derecha. Ahora, no sé si es tan así. Yo esto lo descubrí en un programa de televisión, Aeropuerto, ahora Aeropuerto. Ah, ¿Ya? sí, sí, sí. ¿Ya? Se aprende con todo, ¿ah? Se aprende Sí, con todo. sí, mucho. Y se aprende una barbaridad haciendo doblaje. Yo he visto más televisión en mi vida haciendo doblaje a que si me hubiese sentado en el living de mi casa Sí, a ver seguro. televisión, que lo más probable es que me hubiera quedado dormido. Como Garfield. Claro. Pero he visto cosas muy interesantes. Yo siempre recuerdo con mucho cariño un documental que se llama Ardipithecus ramidus, ¿Ya? que es el descubrimiento de un fósil en el desierto de Etiopía de 40.000 años, bípedo, con los pies prensiles. El dedo gordo del pie era prensil como un chimpancé, Ajá. pero era bípedo. Y era una mujer que medía casi 2 metros. ¿Y esto lo aprendiste haciendo doblaje? Haciendo la narración de ese documental. Impresionante. Sí, bueno, Claro. cuando te tocan hacer documentales uno aprende mucho Sí, con por eso. supuesto. Bueno, aprendemos de las culturas cuando nos tocan teleseries turcas, cuando, no sé, o Brasilera, ahora por brasilera. ejemplo. Claro. ¿Tú trabajaste en Doña Bella o no? Sí. Una para La los primera más teleserie jóvenes. brasilera que hicimos acá en Chile. Una de las primeras teleseries que se dobló en Chile, que tuvo un impacto bien grande, Sí. fue Doña Bella. ¿Qué año estamos hablando? ¿80 y? 86, 7 por ahí. Ahí ya existía una forma más práctica de doblar, porque claro, al principio tú nos contabas que, Claro. que era con cinta, que era una cinta, el loop era el loop de lo que tenías que grabar, que se Claro. repetía una y otra vez, por eso se llamaba loop. Ya estaban con una mejor tecnología, ¿no? Sí, y los primeros doblajes que hice yo fue a un VHS. Ujú. En una máquina JVC, que era el único equipo que tenía el botoncito que decía Audio DAB. Ujú. Se apretaba eso y intervenía solamente la pista de audio. Y se hacían varias copias en VHS. Y como el cabezal del VHS y de los 3/4 también, el Umatic ya no, sí, 3/4 y Umatic es oblicuo. Entonces la cinta pasa por aquí. El tiempo que hay de aquí a acá es el tiempo de pinche. El click. Por eso se acuñó el término click. Rolfo Tosto, un director argentino, que estuvo dirigiendo acá muchos años, que en paz descanse también, acuñó ese concepto, porque al decir click era el tiempo preciso. Si tú alcanzabas a decir click, podías pinchar ahí. Entonces las escenas se hacían con todos los personajes presentes. Dos Stewart y los que estaban en segundo plano estaban atrás, los que estaban protagonizando estaban adelante. Hacían, o sea, representaban la escena. Completa. Completa. De punta a cabo. Yo aprendí haciendo Wallace o haciendo una voz secundaria en una escena de Pimpinela Escarlata.
Estaba Osvaldo Lagos y Lucho Veras protagonizando, y una escena un poquito larga, no sé, 1 minuto y medio, casi 2 minutos de escena, y casi al terminar la escena, la cámara se abría y descubría a un guardia arriba en la almena del castillo, que gritaba, ¡bajen el puente! Eso era todo. Pero tenía que decirlo cuando indicaba con la mano, no se veía el lip sync, pero se veía el cuerpo. Claro. Entraba antes, entraba después. ¡Bajen el puente! ¡Súbenlo, baja! ¡Ah! No, era bajarlo, no subirlo. Bueno, como a la cuarta vez que ellos tuvieron que repetir la escena. Completa. Oye, muy buena onda los dos, porque jamás recibí ningún... Oye, ya, vos, concentra... No, nada. Ya, pues, cabrito. Claro, ya, vos, cabrito. No, sino que a la cuarta vez se miraron entre ellos, me miraron a mí y dijeron, bueno, habrá que hacerla de nuevo. Yo sudaba. Y ahí, en ese momento, me di cuenta que el código de tiempo no es el único referente para entrar en lip sync o entrar en sincro con lo que uno tiene que decir. Ujú. Hay otros elementos, música, corte, el corte de un plano a otro. Que tiene que ver con el lenguaje audiovisual. propiamente Exactamente, tal. claro. Entonces yo memoricé los tiempos. Música, La música. la música Cierto, es muy sí. importante. Memoricé los tiempos. 1, 2. ¡Bajen el puente! Terminaron la escena. Y se fueron a celebrar porque Oye, se bajó el puente en el salí. momento adecuado. Dudé si servía para esto o no servía para esto. Lo dudé. Dije, no, voy a seguir haciendo teatro callejero. ¿No? o no sé. Bueno, algo de alguna manera le daré de comer a mi hija, porque Ya tenías una hija. mi hija tenía en ese momento 1 año y 3 meses, y 4 meses. Entonces había que ocuparse de su alimentación. Claro. Y de la mía también. Porque, Sí. Por suerte, eso está cubierto. Ya. claro, eso ya. Aquí está la prueba de que resultó. Se puede, señoras y señores. Pero no solo del doblaje. Sí, claro. No solo del doblaje. Qué bueno que lo comentes porque también me sorprende que todavía se piense de que el actor de doblaje puede vivir solo del doblaje. No. No se puede solo No. vivir del doblaje. Se hace en otras actividades. Bueno, tú también eres locutor, eres actor. Porque lamentablemente es un oficio que no está bien remunerado. No, hay un punto a Sí. discutir bastante largo, Bastante, la porque a uno le pagan la primera vez que hace el doblaje, pero después no recibes nada por las postventas Claro. del material. O sea, lo pueden vender 2, 3, 4, 5, 6 veces el material, y de esas ventas no llega nada a nosotros. Gracias a Chile Actores, que nos acogió en su vientre, hemos tenido regalías. Regalías le llaman Sí. en México, acá derechos conexos, en fin. Hemos tenido regalías en términos del derecho conexo de la exhibición del doblaje. Y eso ha significado, señoras y señores, que ha incrementado el recurso económico de las actrices y los actores de doblaje sin que la empresa de doblaje se meta la mano al bolsillo, Claro. y sin que el cliente se meta la mano al bolsillo, porque el que paga es el canal emisor, Mira. no el que produce el material, es el canal emisor. Que finalmente son los que ganan dinero al comprar esto y exhibirlo. Pues, son los que Voilà, deberían. monsieur. Querido mío, dentro de tu carrera has hecho muchos personajes, pero hablando actoralmente, ¿cuál es el más desafiante que te ha tocado hacer? Mira, recién hablábamos de esto de actuar y no actuar Claro. en los reality. Hay un señor que se llama Donald Trump. Me suena. Los tomates. Este señor hizo un programa que se llama The Apprentice, Sí, El claro. Aprendiz. Y Donald Trump. Donald Trump. No te puedo creer. Y me llamaron para hacer la voz de Donald Trump. Y me enfrenté a esa situación de actuar sin actuar, porque venía Grisí, no sé cuánto, de Panamá, Ujú. de Discovery, a dirigir esto. Entonces yo, el estudio 1, que estaba Rodrigo Díaz, ingeniero de sonido, Rosario Zamora, directora, esta persona que venía de Discovery, Elements
hermana de Patricia Mens, dueña de la empresa. 5 personas contra uno que estaba adentro en el locutorio, y las 5 personas te daban instrucciones. Y las 5 eran distintas. Muy similares, bueno. muy similares en algunos casos y en otros casos muy distintas. Y la que más distinta era la señora de Discovery. Mira. No actúes. Sé como él, pero para ser como él, el sí condicional de Stanislavski, si yo fuera multimillonario, ojalá. No estaría aquí. Sí estaría ahí. ¿Sí? Sí. De todas formas. Me encanta el doblaje. Qué hermoso. Me encanta este arte, esta especificidad de la actuación. Bueno, entonces enfrentarme a esa situación costó varias sesiones. Por lo menos 2 o 3 sesiones de para doblaje. Que quedase como el primero. Para que yo encontrara en mi imaginario y en mi emocionalidad, encontrar la manera de cómo interpretarlo sin interpretarlo. Entiendo. ¿Ya? Es como lo sucedáneo. Dice limón, pero no es limón. Claro. ¿Cachai? Y me vino una frustración tan grande que en un momento de un break que saliendo del estudio uno da una vueltecita, sí, y hay una muralla de este material acústico blandito. Uh-huh. Hasta aquí llegó la mano. ¡Fa! De pura frustración. Ese hoyo estuvo mucho tiempo ahí. Mucho tiempo. Jamás nadie de la empresa vino a preguntarme si había sido yo, que tenía que pagarlo, nada, ni una cosa. Yo lo tomé como que fue una descarga y necesitaba descargarme. Este oficio es muy estresante. Muy difícil. Porque te lo pasas encerrado en una cabina. Dependiendo del tamaño de la cabina, es lo encerrado que te sientes. Uh-huh. Yo creo que ahí un poco se me desarrolló una cierta claustrofobia que tengo yo actualmente. Entonces, encontrar esa sutileza para mí fue un desafío muy grande. Yo digo que no he tenido otro mayor que ese. Yo digo que hacer doblaje es como hacer malabares. Exactamente. Porque el español neutro, entrar a tiempo, respiración, la emoción y todo al mismo tiempo. Son 7 elementos que hay que manejar. Son esos 7 elementos que entran a tu consciente y se procesan adentro y salen paralelamente. No es que salga uno primero y otro después. Exactamente. No, aquí voy a calzar el lip sync, que es un mecanismo también. Primero ver el lip sync, ya, aquí estos tiempos, aquí hay una pausa, ahí respira por la boca. Y bueno, yo incluso, como antes grabábamos con papel, yo me inventé una nomenclatura, claro, para con un signo mi mente supiera que ahí respira por la boca. Porque si escribo respira, ya respiró, ya. No solo eso, te quedas, porque ahora adelante respira con la boca, te vas y lees otra cosa. Como habla en ruso. Habla en ruso, de un colega que había una indicación que el personaje hablaba en ruso y él estaba leyendo, porque yo no sé, habla en ruso, bla, bla. Eso pasa, uno lee, claro, lee y lee. Bueno, ese fue el gran desafío. Otros desafíos que he tenido, que también muy importante, doblar a grandes actores. Gerard Depardieu, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Jeremy Irons. Y ahí yo siento que de una u otra manera uno se siente un poco más presionado, porque claro, cuando hace el doblaje de una serie, uno se mete y trabaja, qué sé yo, pero cuando hay un actor famoso en una película que sabemos que va a tener impacto, hay una responsabilidad también detrás de eso. Hay una responsabilidad, pero también hay una facilidad. A ver. Déjate llevar por el actor famoso. Déjate llevar por esa lumbrera, por ese Anthony Hopkins, por ese Dustin Hoffman. Déjate llevar. Escúchalo, siéntelo, incorpóralo a tu ser y sé de él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que finalmente es lo que pasa con los dobles de acción. Claro. Que cuando tú ves al doble de acción, ves al actor original, nunca ves como, ahí está el doble. Eso es lo que tiene que pasar con el actor de voz. La mimetización. Claro. Y en este caso hay una mimetización emocional, vocal, intelectual. Mira, vuelvo atrás a los 7 elementos que entran y los 7 elementos que salen. En algún momento alguien habló de que este oficio se asimilaba
a el oficio de un cajero de peaje. A ver. Porque el cajero de peaje ve llegar el auto, sabe que ese auto vale tanto el peaje, mira el billete, lo recibe, lo deja ahí o lo revisa si es verdadero o falso, junta el vuelto con el papelito, saca la manito por una ventanita así, chiquitita, y espera que el otro abra la mano. Ujú. Y deposita delicadamente ahí. No se puede caer ni una moneda. Porque si se cae una moneda, es el operador de la caseta el que tiene que salir a recoger la moneda. El gallo del auto no se va a bajar. No. Es más, le va a exigir, pásame otra moneda. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ese nivel de concentración que tienen los cajeros en los peajes. Por eso, por favor, cuando lleguen a una caseta de peaje, por lo menos saluden. Sí, ¿No es buenos cierto? días, buenas tardes. Claro, buenos días, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Y llegar ojalá con el sencillo preparado y entregárselo. Bueno, ese oficio y además la del piloto para levantar el vuelo y aterrizar un 747, un 787 o un 507, no sé, de estos Jumbo, Concorde, que va ahí con, no sé, 500 personas que dependen de tus manos. Dios. Entonces, ese nivel de concentración es el que uno tiene en el estudio. Por eso cuando uno graba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loops seguidos, necesita salir. Yo en el tiempo que hacía teleseries brasileras, que pasaba de un estudio a otro todo el día, llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 11 de la noche. Todo el día haciendo. Todo el día grabando. Yo en un momento salía del estudio y hay un pasillo largo que va desde el estudio 2 hasta producción. Ujú. Abría la puerta que está entre medio y me pegaba una carrera así. Ya. Y ahí podía seguir grabando. Era necesario Sí. Limpiarse un poquito. limpiarse un poquitito. sí. Además que este trabajo requiere mucha empatía. Y Sí. eso significa que es parte de las circunstancias dadas, meterse en el personaje, en las circunstancias del personaje, ¿no? Entonces a veces nos toca llorar, gritar, Sí. sufrir. Claro. Entonces ese compromiso emocional también está en uno, po. También involucra un desgaste. Claro, ¿no? Yo muchas veces me tocó llorar, pero y salir afectado más que por la emoción que había entregado, era porque yo había relacionado esa situación de la pantalla con algo de mi vida. Claro. Y en las teleseries brasileras me pasó muchas veces, con muchos personajes, pero si eso es lo que estoy viviendo yo ahora. ¿Te pasó? Claro. Es que a nosotros, digo nosotros porque en el elenco de This Is Us, una ¿Ya? serie que tuve el privilegio de dirigir y protagonizar, nos pasó demasiado. Que, no sé, mi personaje justo iba a ser padre. Yo estaba a punto de ser padre. El otro, no sé, con Abel Musa, no sé si recuerdas Ya, a Abel sí, Musa. sí, por supuesto. Pasó algo muy particular porque él tenía un actor favorito. Él. Ya. Y era Sylvester Stallone. ¿Se parece? No, es que no es eso. El personaje que a él le tocó interpretar tenía un actor favorito. Y su actor favorito era Sylvester Stallone. Y le tocó grabar una película con Sylvester Stallone. Entonces él, el actor de doblaje, se veía hablando con Sylvester Stallone, con su personaje favorito, y decía como, pero es que este es mi actor favorito y igual que él. O sea, muchas O sea, cosas. es más que un déjà vu eso. Más que un déjà vu, ya Claro, mucho, no sé. claro. Tatiana Valencia también se embarazó justo cuando mostraron embarazada a su personaje. Matías también tuvo un tema ahí como con su pareja en ese momento, que también eso ocurrió en la serie. O sea, había mucha fusión de lo que sucedía en pantalla y naturalmente a uno lo afecta, por supuesto. Sin duda, sin lugar a duda. Me tocó hacer el doblaje de la película Garfield fuera de casa, que fui a estudios Iyuno en México, que me sentí haciendo doblaje en el Vaticano del doblaje. Claro. Así era. Ay, estoy aquí en México haciendo doblaje. La cuna del doblaje. Claro, la cuna del doblaje. Y hay una escena muy emocional, muy emotiva, que tiene el padre, Vic, que es el personaje que hice yo, con Garfield. Y donde reconoce que él lo abandonó, porque es el tema principal de la película, el abandono. Y fue muy emocionante. Terminé llorando yo, porque también estoy en esa situación histórica. Yo también me separé de la madre de mis hijos y también no los abandoné. Pero ¿qué matiz marca el abandono y el no abandono? Bueno, y estaba la directora, la Xochitl, la ingeniera en sonido, la persona que había venido una mujer que había venido de Sony Production. Estábamos todos llorando.
Entonces paramos 3 minutos, salí, tomé agua, volví y continuamos con la película. Pero existe ese compromiso emocional. Absolutamente. Es que si no está ese compromiso emocional, uno no logra entregar lo que la serie, película que te toque trabajar necesita, ¿no? Y Que la es película parte pierde de- interés. Querido, tenemos dos cosas en común, te lo comentaba antes de comenzar. Tú llegaste al doblaje porque viste el aviso en un diario. Correcto, claro. A mí también me pasó lo mismo, vi un aviso en el diario que decía se necesitan voces, dije esto es para mí, en épocas distintas, qué sé yo. Pero además, yo no sé si tú sabías que hicimos el mismo personaje. Qué bueno, no sabía. No te puedo creer. Ya. Hicimos el mismo protagónico, de hecho. ¿Ya? La misma serie, pero actores distintos, por supuesto, porque si no, Ah, no podríamos hacer el mismo personaje. Ya. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Comisario Rex. Comisario Rex. Ambos, Correcto. ¿de qué país era la serie que tú hiciste? Porque la mía era italiana. Austria. Austria, porque claro, la serie Comisario Rex se vendía a distintos países y se Claro. hacía en distintos países. Claro, parte en Alemania. Parte en Alemania, la pasa en versión Austria. de Alemania yo hacía Stockinger. Era como el ayudante del claro, comisario. claro. Porque además, cada comisario era distinto. Sí, De hecho, a mí me tocó era el mismo reemplazar... perro, pero El perro era el mismo. Como Rin Tin Tin. Sí, pero el comisario era distinto. De hecho, a mí me tocó reemplazar a Orlando, que comenzó una temporada, Ya. Orlando Alfaro, comenzó una temporada y en el tercer capítulo su personaje fallece. Y entra un nuevo comisario. Ya. Y ahí yo hice comisario Rex. ¿Te acuerdas de alguna frase en particular hacia el perro que decía el comisario? Quieto, Rex. Quieto. Espera un poco. A mí me tocó, Ahora, Rex. a mí, Cómetelo. a mí me tocó porque claro, el perro quedaba solo. Entonces este nuevo Claro. comisario tenía que hacerse cargo del Claro. perro. Entonces como que una relación muy Amor-odio. divertida. Querido, ya para ir cerrando. Yo podría Oh, conversar horas contigo y yo esto también. podría ser un documental de 8 horas. Ya. ¿Cómo defines un buen doblaje? El que no se nota. ¿Y eso qué significa? Que el espectador no repare en las voces, que no repare en el doblaje, que no repare en dónde se hizo el doblaje, que vea la película, que se entretenga, que se trague la película. Y después, cuando terminó la película, o al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, ya, pero esta película estaba en inglés. Ah, pero yo la vi en castellano. Ah, está doblada. Ahí es cuando opera Cuando nuestro el trabajo bueno. es invisible. Claro, Difícil eso porque el ego del reconocimiento del trabajo, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Existe, pero al mismo tiempo uno dice, es que si no te das cuenta que estoy yo ahí, es mejor. ¿Cómo se vive ese equilibrio? mira, afortunadamente yo nunca tuve problemas con mi ego artístico. Ujú. Eh, Sin embargo, reconozco en mí que hay una satisfacción, hay un cariñito. eh, Cuando la gente me reconoce o me dice, ¿usted es el que hace la voz de Garfield? Sí. Oh, qué bueno, qué gusto conocerlo, me crié con usted. Y yo Claro. les digo, pero yo no soy responsable del resultado. Es que ahí entra el compromiso emocional del que estábamos Claro, hablando claro. recién y cómo la gente logra conectar con eso. ¿Sí? Cuando logra decir, esa voz la conozco y logra Claro. generar ese vínculo. Y a mí también me ha llegado un montón de cariño gracias a personajes que he hecho y que con la gente se identifica. Como eso es lo de los que construyen casas. Los hermanos a la Los obra, hermanos por a la ejemplo, obra, claro, algunos claro. galanes turcos que he hecho. Claro. O últimamente en redes sociales me ha llegado mucho mensaje por Jack de This Is Us, Ya. que yo imaginé que la mayoría de la gente iba a ver esta serie en inglés porque es de Estados Ya. Unidos, pero hay mucha gente que la vio con nuestro doblaje y que claro, lo que dices tú, no sabía que claro. estaba doblada, no se lo imaginó. Espérate, cierto, que hay una voz detrás de este Hay personaje. muchos doblajes, perdón, hay muchas series, películas que crecen con el doblaje. Sí, Rey León, Shrek, sí. Los Simpsons. Los Simpsons, es impresionante el trabajo. Garfield. Sí, sin duda. Quería preguntarte, si tuvieras que destacar del doblaje chileno a una serie o película que tú hayas visto y dicho, este trabajo quedó muy bueno, o por el impacto que ha generado o que generó en su momento. Qué difícil. Qué difícil, qué difícil. Hay una teleserie turca, bueno, Las Mil y una Noche, que Sin tiene duda. un muy buen doblaje.
Amor Prohibido, Amor Prohibido, qué buena serie. también. Dirigida por la Rosario. Dirigida por la Rosario. Tú protagonizabas a Adnan. me Adnan acuerdo. Siagil, claro. Sí. el Yo viejo. hacía ahí un muchachito de la cocina. Ya. Que era el que te decía finalmente que descubría el romance prohibido. Entre el sobrino, entre el sobrino y su esposa. ¿Cómo se llama la chica? Peter. Peter, claro. Claro que le dice, fue Peter Claro. y Perlu. Y se muere el Claro. pobre. Así como final de... La plata está debajo de... Claro. Y se muere. Bueno, eso demuestra que las teleseries tienen siempre la misma estructura. Claro. Son todas iguales, en Venezuela, en Brasil, en Turquía, en Chile, siempre la misma estructura. ¿Qué es lo que varía? En las situaciones que están y la geografía. Si no, la gente no conocería el Bósforo Claro. o las ciudades, no recuerdo ahora, Estambul o... Mardin, yo me acuerdo que Mardin, hizo un par de, claro. de series de Turquía de ese lugar. Claro. Oye, querido, nada, quiero darte las gracias por este A ti. momento, esta instancia de aprendizaje para mí también, y espero que para la gente que nos está viendo y escuchando también lo haya sido. Gracias por tu generosidad, por tu oficio y por ser parte de la historia del doblaje chileno y por estar aquí hoy con nosotros. Para ir terminando, les quiero recomendar un libro de voz, La voz y el actor, de Cicely Berry, que encuentro que es fundamental para cualquier persona que quisiera trabajar o estudiar con la voz. 100% recomendado. Sandrito, tú también querías recomendar un libro, ¿no? Sí, yo quiero recomendar este, porque enseña a hacer lasaña de alcachofa. Espero que todos aprendan. Y para la próxima sesión, quiero lasaña en esta mesa. Oye, pero esa voz la conozco. Yo Muchas también. gracias. Gracias, Sandro. Gracias, amigas, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de Esa voz la conozco, el podcast de la voz.